Disculpe que me atravesé un poquitín. Bueno, dar alguna información importante. Estoy en el proceso de calificación de sus notas. Primero Dios, a más tardar el día viernes esperamos contar con sus notas. La otra información que quiero darles es que voy a hacer una comprobación de lectura, que esa sí ya tiene una ponderación en puntos. Y vamos a evaluar los temas que he trabajado últimamente, ¿verdad? Entonces, esta comprobación la haré, son dos cuestionarios, la haré el día miércoles, ¿verdad? Entonces, así que les sugiero ponerle mucho énfasis. Quienes no han adquirido sus textos siguen aquí omnipresentes en mi oficina para quienes así lo deseen adquirir. Así que les sugiero, por favor, quienes no tengan sus textos, que puedan acceder al mismo. Bueno, informarles entonces, mis respetables amigos, de que el día de hoy haré una breve remembranza de lo platicado la semana anterior, cabalmente el día miércoles. Sin embargo, manifestar algunas preocupaciones que son propias de nuestra materia en el ámbito de la realidad guatemalteca. Ah, el día sábado, creo que fue, si no estoy equivoco, la Organización de Estados Americanos eh, emitió un comunicado en el que expresa su preocupación por el proceso del cambio en el ejercicio del poder en nuestro país, ¿no? Y nombraron una comisión específica que le va a dar un acompañamiento a este proceso, el cual está encabezado por el propio secretario general de la Organización de Estados Americanos. Funcionarios de alto nivel del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica también han estado teniendo comunicación precisamente con las autoridades electas de nuestro país, ¿no? Me refiero al presidente y vicepresidente de la República, que fueron electos y que ya fue declarada valedera o válida su elección en este país. Lo interesante de todo esto es que también inclusive el Consejo Permanente emitió un comunicado que hasta fue refrendado por el propio ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala, donde se deja entrever y destaca precisamente la intimidación que hace el Ministerio Público en contra de autoridades del Tribunal Supremo Electoral, así como por las persistentes informes sobre actos de intimidación en contra de los miembros del movimiento Semilla y sus familiares. Finalmente hace un llamado a que las instituciones del Estado de Guatemala, incluidos el legislativo, el ejecutivo y el judicial, deben de respetar y garantizar los derechos civiles y políticos del pueblo guatemalteco de conformidad con el derecho de la Carta Democrática Interamericana en materia de separación de poderes y de cumplir con la obligación de los derechos cívicos y políticos establecidas en el artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos a fin de evitar interferencias en el proceso de transición presidencial. Y a su vez dicen que la separación de poderes es esencial para el ejercicio de la democracia y que el uso del sistema legal como herramienta para intimidar y suspender indebidamente derechos civiles y políticos no es aceptable. Luego sigue señalando precisamente el ente ya mencionado, el Consejo Permanente, sigue indicando lo siguiente, que todas las partes interesadas en Guatemala, incluidos todas las autoridades,
los partidos políticos y la sociedad civil, las fuerzas militares y de seguridad y el público en general deben actuar de conformidad con el Estado de Derecho. Más o menos ese es el tipo de pronunciamientos que ha hecho la Organización de Estados Americanos. Inclusive tuve la oportunidad de escuchar un mensaje de la secretaria general de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque existe el peligro de que no quieran darle cumplimiento a esa voluntad del pueblo de Guatemala de elegir a sus autoridades. Bueno, como futuros profesionales del derecho, pues tenemos que tener omnipresente este tipo de conceptos, este tipo de análisis. Yo quiero ser recurrente, explicar y decir que nuestra materia, el derecho procesal constitucional, ha estado muy dinámico últimamente, ¿no? El propio partido Semilla ha planteado una serie de acciones de amparo, ¿verdad?, con el fin de que se respete precisamente esa voluntad del pueblo. Pero también de la misma manera han planteado acciones constitucionales de amparo, porque la semana pasada el Congreso de la República de manera unilateral decidió no tener como representado a ese partido en el Congreso, a sabiendas que esa función de suspender o cancelar la personalidad jurídica, no personería. Personería es el documento con el cual se ejercita la representación. Ejemplo, el secretario general del partido Semilla tiene un nombramiento que se lo da el Tribunal Supremo Electoral. Ese nombramiento es con el cual él acredita, debidamente inscrito ahí, su calidad de representante legal del partido. Eso es lo que se le denomina la personería. La personalidad jurídica es la sombría jurídica que otorga el Estado, en este caso a través del Tribunal Supremo Electoral, pero básicamente a través del Registro de Ciudadanos, que se reconoce la personalidad jurídica de los partidos políticos y se les reconoce como instituciones de derecho público. Entonces, así las cosas, existe una ley constitucional, y van a ver ustedes, hoy voy a reiterar el principio de supremacía constitucional. Este principio pues reconoce la altura, la jerarquía de la Constitución, no digamos de las leyes constitucionales. Y el Tribunal Supremo Electoral se rige por una ley constitucional que se llama Ley Electoral y de Partidos Políticos. Y en esa ley electoral y de partidos políticos está establecido el procedimiento para poder suspender o cancelar un partido político. Esta es una competencia que le corresponde por exclusividad al Tribunal Supremo Electoral. Para eso existe esa ley, es una ley constitucional. Esto significa que un juez ordinario no puede precisamente ni cancelar ni suspender la personalidad jurídica de un partido político. Bueno, hecha esta breve reflexión, indicar por supuesto que hay que estar muy al tanto de lo que sucede en el país. Se han suscitado una serie de expresiones de desconfianza al sistema. Han habido pronunciamientos de protesta en las distintas sedes del Ministerio Público en el interior del país. Estuve viendo, por ejemplo, hoy en la mañana que en Nevaquiche grupos organizados están precisamente planteando su desaveniencia con lo que está pasando en el país. De la misma manera, se ha visto una situación de descontento acá en Guatemala, en la ciudad. El día sábado se dio una concentración frente al Palacio de la Cultura, hoy antes Palacio Nacional, en la que efectivamente se llama a respetar la voluntad popular y se hace énfasis precisamente en el escamoteo que se quiere hacer precisamente de las elecciones en nuestro país. Bueno, si ustedes me ven, estaba buscando la norma
en la Constitución que se refiere precisamente al derecho de resistencia que tenemos los pueblos, y está reconocido en la propia Constitución el derecho que tenemos los ciudadanos de poder resistirnos cuando no se quiere respetar la Constitución, ¿verdad? El derecho a la resistencia que está establecido en nuestra Constitución Política de la República de Guatemala. Bueno, como ven ustedes, pues insisto, estos temas son sumamente importantes. E indicar que el día miércoles hice una semblanza acerca del concepto del derecho procesal constitucional, que debemos de entenderlo, cuáles son las funciones que le corresponden precisamente al derecho procesal constitucional. Vimos también cómo, por ejemplo, el aporte que ha hecho Hans Kelsen en esta temática al plantear la idea de formular las primeras lucubraciones teóricas del derecho procesal constitucional. Vimos también un poco, básicamente, las tres áreas básicas del derecho procesal constitucional, ¿no? Y asimismo nos referimos a otras temáticas que son propias del derecho procesal constitucional, ¿no? Bueno, finalmente cabe la pena indicar que el día de hoy me referiré a las principales materias que comprende el derecho procesal constitucional para que cumpla sus funciones. Dentro de estas principales materias que comprende el derecho procesal constitucional y que recoge precisamente nuestra materia, requieren de una respuesta urgente por los especialistas, y las cuales se precisan de la siguiente manera. En primer lugar, la primera materia que comprende el derecho procesal constitucional es el control de constitucionalidad de los actos públicos, y si éste debe ser concentrado o difuso a priori o a posteriori. Les comenté oportunamente que básicamente en el mundo contemporáneo y moderno del derecho procesal constitucional, los dos grandes modelos que gravitan alrededor del control constitucional de las leyes son precisamente el modelo americano y el modelo europeo, ¿no? Uno, el europeo, llamado también concentrado o de acción directa, y el modelo americano llamado difuso de acción indirecta. Bueno, entonces la primera materia del derecho procesal constitucional es que el control constitucional de los actos públicos, que el control constitucional de los actos públicos, si éste debe ser concentrado o difuso a priori o posteriori. Bueno, como es de su conocimiento, el sistema constitucional guatemalteco ha adoptado los dos modelos, ¿no? Ha dejado esa gran responsabilidad no solamente a la jurisdicción ordinaria, sino que ha creado también un tribunal especializado para ello. Ese tribunal especializado es el Tribunal Constitucional, o sea, la Corte de Constitucionalidad. Y también, como he dicho, ha dejado esa responsabilidad a la jurisdicción ordinaria. Esto significa que todos los tribunales de la jurisdicción ordinaria tienen competencia para conocer acerca del control constitucional de las leyes. Solo que en este caso ellos lo hacen a través de lo que se conoce como la acción de inconstitucionalidad al caso concreto, ¿no? Esto es una rémora precisamente del modelo americano, o llamado modelo difuso. Bueno, primer elemento entonces, control de constitucionalidad de los actos públicos, ¿no? Todos los actos públicos deben ser conocidos, deben de ser revisados por el sistema difuso o el sistema o americano o el sistema concentrado. Insisto, en nuestro medio funcionan los dos sistemas, ¿no? Bueno, recordémonos que en Guatemala este sistema indirecto o de inconstitucional de leyes a casos concretos puede plantearse incluso en lo administrativo, y así lo veremos más adelante. Bueno, luego la segunda gran temática precisamente
o la segunda materia del derecho procesal constitucional consiste que en caso de optarse por el sistema de control concentrado de las leyes, si éste debe dársele a un tribunal constitucional, a salas constitucionales o en la Corte Suprema de Justicia. Repito, la segunda temática, en caso de optarse por el control concentrado, si éste debe dársele a un tribunal constitucional, a salas constitucionales de la Corte Suprema, o si se estima mejor contemplar un control compartido en el que otros tribunales pueden controlar la constitucionalidad de los actos públicos o privados. Quiero comentarles que en nuestro medio guatemalteco funciona un sistema de control compartido, ¿no? Tenemos un tribunal concentrado que se llama Corte de Constitucionalidad y tenemos un control constitucional que puede ser ejercido o llevado a cabo a través de la jurisdicción ordinaria, o sea, jueces de primera instancia civil, de lo penal, un propio tribunal de sentencia, una corte de apelaciones en el ramo civil, penal, laboral, familia, niñez y adolescencia, etcétera. Ellos pueden llevar también el control constitucional de las leyes. Nuestro sistema guatemalteco es un sistema compartido, sistema difuso americano, sistema europeo o kelseniano, llamado también austriaco, o de acción indirecta. Bueno, en Costa Rica este tema del control constitucional concentrado se ha dejado a una sala, ¿no? En nuestro medio, nuestra propia ley de amparo, exhibición personal y de constitucionalidad reconoce competencia para conocer de esto a los diferentes, dentro de la diferente estructura de la Corte Suprema. Por ejemplo, en materia de amparos, ¿no? Dice que esto, la Corte de Constitucionalidad puede conocer de amparos en contra del Congreso de la República, Corte Suprema de Justicia, el presidente, el vicepresidente de la República. Pero para irnos a un juez de primera instancia nos habla de que los jueces de primera instancia pueden conocer de amparos que se interpongan o se enderecen en contra de administradores de rentas, jueces menores, los jefes y demás empleados de policía, los alcaldes y corporaciones municipales no comprendidos en el artículo anterior, los demás funcionarios, autoridades y empleados de cualquier fuero o ramo no especificado en los artículos anteriores, ¿no? Así, entonces la competencia está así debidamente regulada en nuestra ley de amparo, exhibición personal y de constitucionalidad. Bueno, tercer gran materia del derecho procesal constitucional. Y esta dice que cuáles deben ser los principios aplicables para lograr una eficiente aplicación e interpretación de la Constitución, ¿no? Vemos entonces que existen algunos principios aplicables para lograr esa eficiente aplicación e interpretación de la Constitución. La Corte de Constitucionalidad ha desarrollado una serie de principios jurisprudencialmente para hacer una verdadera interpretación de la Constitución. Bueno, 1, 2, 3, la cuarta temática precisamente del derecho procesal constitucional, y es precisamente esta temática comprendida de nuestra materia, es la de analizar la competencia adicional del Tribunal Constitucional como tribunal de emergencia para resolver los grandes conflictos políticos a fin de evitar que se busquen soluciones autotuteladoras. Así las cosas, entonces, a nuestro Tribunal Constitucional le ha correspondido conocer grandes problemas de orden político en nuestro país, ¿verdad? Bien, dicho esto, entonces por ahí vamos entonces mencionando algunos principios sumamente importantes. Y es preciso indicar que esos principales temas que hemos hecho referencia, que constituyen las funciones básicas que cumple el derecho procesal constitucional. ¿Y cuáles son estas? Bueno, podrían ser, por ejemplo, el de justicia constitucional, que lo analizaremos más adelante. Yo haré acopio de ello, ¿no? Cómo funciona este principio de justicia constitucional.
Luego está el otro gran principio de nuestra materia, que es el principio de supremacía constitucional y los sistemas de control de la constitucionalidad de las leyes y otros actos públicos. Así las cosas, entonces, refirámonos de manera muy puntual al principio de supremacía constitucional, cómo se fue conformando históricamente, ¿verdad? Y cómo finalmente, ¿verdad?, en el ámbito europeo, Hans Kelsen lo desarrolla en su famosa concepción unitaria del derecho. Así las cosas, entonces, la supremacía constitucional es un principio ya universalmente aceptado y reconocido por la mayor parte de las constituciones del mundo. Su protección se da a través de la jurisdicción. Constituye entonces un elemento esencial para garantizar su eficacia. Reiteramos entonces, principio de supremacía constitucional, que es un principio ya universalmente aceptado y reconocido por la mayor parte de las constituciones del mundo. Y su protección se da a través de lo que se llama la jurisdicción o justicia constitucional y constituye el elemento esencial para garantizar su eficacia. Vale la pena entonces aquí hacer un breve recorrido histórico y conceptual de este punto. Y este punto del principio de supremacía constitucional vale la pena indicar lo que en aquella oportunidad dijo el juez John Marshall, el ilustre juez de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos, exponiendo la opinión de la Corte en el caso Marbury versus Madison, consagrada definitivamente a comienzos del siglo XIX este principio de supremacía constitucional. Y así lo decía el juez John Marshall, leo de manera taxativa, abro comillas: la Constitución es la ley suprema, inmutable por medios ordinarios, o está en el nivel de las leyes ordinarias y, como otra, puede ser alterada cuando la legislatura se proponga hacerlo. Si la primera parte de la alternativa es cierta, entonces un acto legislativo contrario a la Constitución no es ley. Si la última parte es exacta, entonces las constituciones escritas son absurdos proyectos por parte del pueblo para limitar un poder ilimitable por su propia naturaleza. Ciertamente, todos los que han sancionado constituciones escritas las consideraban como ley fundamental y suprema de la nación. Y por consiguiente, la teoría de cada uno de los gobiernos debe ser que una ley de la legislatura, oígase bien, que impugna la Constitución es nula. Repito, con estas sencillas palabras, el ilustre juez John Marshall de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos de Norteamérica, en opinión, exponiéndolo en la Corte en el ya famoso y muy célebre caso Marbury contra Madison, consagrada definitivamente, como se ha dicho, a comienzos del siglo XIX. Estoy hablando del año de 1803, el principio de supremacía constitucional. El juez John Marshall lo asentó en esa sentencia. Y es a partir de ahí que nace el modelo americano de control constitucional de las leyes, llamado también modelo difuso, porque esa atribución se le concede a toda la jurisdicción ordinaria de los Estados Unidos. Este principio de supremacía constitucional en los Estados Unidos había sido ya originariamente, primigeniamente desarrollado por Sir Edward Coke, ¿verdad?, al indicar él que esta es la más efectiva garantía de la libertad y dignidad del hombre, puesto que impone, dice, a los poderes constitucionales la obligación de ceñirse a los límites de la Constitución. Como ley superior, dice, establece y debe respetar los derechos fundamentales que ella reconoce y que asegura a todas las personas. Insistimos, esta primera idea nos la da precisamente Edward Coke, antes de la sentencia de 1803. Luego tenemos la idea de supremacía de la Constitución, que fue desarrollada en el año de 1788 por Alexander Hamilton,
cuando al referirse al papel de los jueces como intérprete de la ley, indicó lo siguiente: una constitución es de hecho, y así debe ser considerada por los jueces, como una ley fundamental. Si se produce una situación irreconciliable entre la Constitución y la ley, por supuesto que la Constitución debe prevalecer sobre las leyes. Por consiguiente, ningún acto contrario a la Constitución puede ser válido. Este es el pensamiento que nos da precisamente Alexander Hamilton en el año de 1788. Ahí se producen los primeros atisbos, históricamente hablando, del principio de supremacía constitucional. Bueno, al indicar claramente entonces las cartas fundamentales como principio básico, que todos los órganos del Estado y los particulares quedan sometidos a la Constitución, se establece entonces la primera gran regla en que se consagra la supremacía ya mencionada, y en consecuencia es obligatoria para todos, para gobernantes y para gobernados. Bueno, pero además sobre este tema han hecho énfasis en el mismo, por ejemplo, el propio Mauro Capelletti, quien expresa que la Constitución no debe ser concebida como una simple pauta de carácter político o moral o filosófico, sino debe ser entendida como una ley verdadera, positiva y obligatoria, con carácter supremo y más permanentemente que la legislación positiva ordinaria. Eso es lo que nos indica Mauro Capelletti, en tanto que García de Enterría concluye que hoy las constituciones son normas jurídicas efectivas que prevalecen en el proceso político, en la vida social y económica del país, y que sustentan la validez en todo el orden jurídico, ¿no? Bueno, así las cosas entonces va surgiendo la necesidad de ir creando mecanismos, sistemas o procedimientos destinados a preservar en el orden de la realidad esa supremacía constitucional establecida en el orden de las normas. Este control de constitucionalidad implica la configuración de mecanismos de defensa jurisdiccional de un orden constitucional concreto, articulado en una constitución que se caracteriza precisamente por ser asumido por sujetos ajenos al proceso de producción normativa y por recaer, salvo excepciones, sobre normas perfectas y plenamente vigentes. Se articula formalmente como la garantía de la primacía de la Constitución sobre las demás normas del ordenamiento jurídico positivo. Y de ahí entonces que se hable del tema de la defensa de la Constitución. Y en el tema de la defensa de la Constitución, pues ya quienes fueron mis alumnos el año pasado, sabemos claramente que tenemos instrumentos de defensa de la Constitución desde el punto de vista político, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, desde el punto de vista de la rigidez constitucional y desde el punto de vista estrictamente jurídico. Y desde el punto de vista estrictamente jurídico tenemos tres instituciones básicas, que son el amparo, el habeas corpus y el control constitucional de las leyes, el cual se materializa precisamente a través de inconstitucionalidades a casos concretos e inconstitucionalidades de carácter general, total o parcial. Bueno, así las cosas entonces, como mecanismos de defensa de la Constitución, se han creado tribunales constitucionales como órganos encargados de salvaguardar la supremacía de la Constitución. Está protegiendo entonces los principios que significa tal integración, ¿verdad? Se ha creado un tribunal constitucional y ya les parafraseé el día miércoles algunas normas establecidas en la Constitución, que llama a los tres poderes del Estado que en todas sus resoluciones, que en todas sus decisiones debe de observarse siempre el principio de supremacía constitucional. Esta aplicación evidentemente nos lleva a que efectivamente, cuando existe el peligro de la integridad del orden constitucional,
es eventual la vigencia de leyes inconstitucionales, dado que estas, por el carácter general que normalmente tienen, entrañan evidentemente la posibilidad permanente de poder violar la ley fundamental cada vez que sean aplicables, y debe buscarse un camino para hacer eliminarlas. ¿Y cuál es ese el camino? El control constitucional de las leyes, ¿no? Bueno, así las cosas, entonces los habitantes de una nación lograrán, como consecuencia de lo antes mencionado, el pleno respeto de sus derechos constitucionales solo cuando cuenten con el proceso que forma de hacer efectiva la supremacía de la Constitución. ¿Quiénes son los autores que han gravitado alrededor de esta temática de la supremacía constitucional y que comparten las concepciones modernas? Estos autores, estos juristas que en su orden han tenido mucha importancia en el conocimiento de ese principio son, por ejemplo, Hans Kelsen. Tenemos también a Mauro Capelletti, tenemos a Piero Calamandrei, tenemos a Eduardo Couture, tenemos a Pedro Sagués, quienes dan un nuevo enfoque sobre la eficacia jurisdiccional de las garantías constitucionales a través del proceso que lo han configurado con una autonomía. Así las cosas, entonces, la Constitución se plantea así definitivamente como una norma decisoria litis de aplicación directa para el juez en la solución de todo conflicto constitucional. Cabe la pena mencionar que en nuestro país, pues ya hemos explicado, nuestra materia, el derecho procesal constitucional, fuimos una de las facultades que enarbolamos primigeniamente el manejo de esta disciplina en la inclusión del pensum de estudios de nuestra materia. Así las cosas, entonces hemos visto estas materias tan importantes que son propias del derecho procesal constitucional. Luego, más adelante, hablaré acerca del concepto de la justicia constitucional y de los modelos de justicia constitucional, ¿no? Evidentemente, me referiré cómo se manejó este pensamiento en el modelo americano y cómo se manejó en el modelo europeo, ¿no? Así las cosas, entonces, por ejemplo, el principio de supremacía constitucional tiene su sustrato en los sistemas de control constitucional, en los modelos ya mencionados. Modelo americano, que tiene su base, tiene su raigambre en el año de 1803, caso Marbury versus Madison, pero que sus antecesores en Estados Unidos son evidentemente el juez John Marshall, a Edward Cook y evidentemente Alexander Hamilton. En tanto que el sistema concentrado de justicia constitucional, donde el control constitucional de las leyes y de otros actos del Estado producido en ejecución directa de la Constitución, corresponde privativamente a un solo tribunal. Generalmente es un tribunal constitucional o una sala constitucional. En nuestro medio, ya hemos dicho, es un sistema compartido. Así que, por favor, sugiero que hasta este tema que he llegado el día de hoy va a ser objeto de una evaluación de 2 cuestionarios que estaré haciendo énfasis para el día miércoles, el cual ya tiene una ponderación de 5 puntos. Así que les deseo la mejor de las tardes y muchas gracias.